¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los temas más cruciales para cualquiera que desarrolle con Next.js, la gestión del estado. Vamos a desarmar cómo fluyen los datos en una aplicación y, lo más importante, qué herramientas tenemos para que todo funcione como debe ser, desde un pequeño componente hasta la aplicación entera. Para que esto quede súper claro, pensemos en este escenario tan común. Estamos en una tienda online, hacemos clic en añadir al carrito en un producto y ¡pum! Como por arte de magia, el numerito del carrito allá arriba, en la otra punta de la página, se actualiza al instante. ¿Cómo es que se comunican? Miren, aquí lo vemos en una imagen. Las tarjetas de los productos y el encabezado donde está el carrito son componentes totalmente separados. No hay una conexión directa entre ellos. Son como dos departamentos en un edificio que necesitan pasarse un mensaje, pero no tienen un teléfono directo. Ese es justamente el desafío que vamos a resolver hoy. Y bueno, este va a ser nuestro plan de ataque. Primero, vamos a entender por qué esto es un reto en primer lugar. Después, vamos a diferenciar los dos tipos de estado que existen. Luego, exploraremos dos soluciones clave: la Context API, que es como la navaja suiza de React, y Redux, que es la artillería pesada. Y cerraremos con lo más importante, una guía para saber cuándo conviene usar cada una. Ok, vamos al fondo del asunto. La raíz de todo este problema está en el ADN de React, y por lo tanto de Next.js. Todo se basa en una regla de oro sobre cómo fluyen los datos. Esta cita de verdad lo dice todo. Piensen en los datos como el agua de una cascada. Solo fluye hacia abajo. Un componente padre le puede pasar datos a sus hijos, pero no al revés. Y nuestros componentes, la tarjeta del producto y el carrito, son hermanos, están al mismo nivel. No se pueden pasar datos directamente. Ahí es donde la cosa se complica. Para poder pensar en una solución, primero hay que tener claro que no todo el estado es igual. Lo podemos dividir en dos grandes categorías, y entender esta diferencia es clave para construir aplicaciones ordenadas. El estado local es el más simple de todos. Imaginen un botoncito de me gusta dentro de una publicación. Su contador solo le importa a esa publicación y a nadie más en la página. Es información privada que se maneja internamente con algo tan sencillo como el hook useState. Y por otro lado, claro, está el estado global. Esta es la información pública la que le interesa a toda la aplicación. El ejemplo del carrito de compras es perfecto. El contenido del carrito es un estado global. Lo necesita ver la tarjeta del producto, el icono del encabezado, la página de checkout, todos. Aquí los tenemos cara a cara. El estado local es simple, es efímero y está aislado. El global es compartido, es persistente y, sí, requiere un poco más de trabajo para configurarlo. Saber cuándo necesitamos uno u otro es el primer paso para una arquitectura de software limpia y escalable. Muy bien, ahora sí hablemos de soluciones. La primera herramienta que siempre deberíamos tener en mente es la que ya viene integrada en React. Se llama la Context API y fue creada precisamente para resolver este tipo de problemas de estado global. El proceso se puede resumir en tres pasos muy lógicos. Primero, creas un contexto, que es como definir la plantilla de la información que vas a compartir. Segundo, usas un proveedor para envolver toda tu aplicación, haciendo que esos datos estén disponibles para todos los componentes de adentro. Y tercero, cualquier componente que necesite esos datos simplemente los consume usando el hook useContext. Así de fácil. Y así es como se ve este flujo en la práctica. El provider se convierte en un intermediario central que guarda el estado del carrito. La tarjeta del producto le puede decir, oye, agrega este ítem. Y la barra de navegación le puede preguntar, ¿cuántos ítems hay? Ambos se conectan a la misma fuente de verdad, creando ese canal de comunicación que necesitábamos. Ahora pasemos a la segunda solución. A veces, sobre todo en aplicaciones muy grandes y complejas, la Context API se puede quedar un poco corta. Y es aquí donde entra en escena una de las librerías más famosas y robustas del ecosistema, Redux. La filosofía de Redux es muy clara. Tener una única fuente de verdad para toda la aplicación. Todo el estado global vive en un solo lugar llamado Store. Esto hace que el flujo de datos sea increíblemente predecible y fácil de seguir. La implementación también sigue unos pasos clave. Se define este store y un reducer, que es una función que básicamente contiene todas las reglas sobre cómo puede cambiar el estado. Luego, igual que con Context, se envuelve la app en un provider. Y finalmente, los componentes usan hooks especiales como useDispatch para despachar acciones de cambio y useSelector para leer la información que necesitan. Entonces, ¿por qué tomarse la molestia de usar Redux si parece más complejo? La respuesta está en dos palabras: depuración y escalabilidad.
Con herramientas como las Redux DevTools puedes literalmente viajar en el tiempo viendo cada cambio de estado que ocurrió en tu aplicación. Y eso, en un proyecto grande con una lógica de negocio enredada, no tiene precio. Bien, llegamos al punto decisivo. Tenemos dos herramientas fantásticas. ¿Cómo decidimos cuál es la correcta para nuestro proyecto? La clave no es pensar cuál es mejor en abstracto, sino cuál es la más apropiada para el trabajo que tenemos entre manos. Esta tabla resume la decisión a la perfección. Para un estado relativamente simple, como manejar el tema oscuro o claro, o saber si un usuario está autenticado, la Context API es perfecta. Es simple, directa y ya viene incluida. Ahora, si estás construyendo una aplicación compleja, con muchísimos datos que se relacionan entre sí y con un equipo grande trabajando, la estructura y el ecosistema de Redux te van a dar la robustez que necesitas. Es una decisión de arquitectura fundamental. Y esta cita final me encanta porque pone todo en perspectiva. La Context API no compite con Redux, más bien se inspira en las ideas que Redux hizo populares, pero las hace más sencillas. Son herramientas distintas para escalas de complejidad diferentes. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos visto cómo pasar de un estado local y aislado a un estado global completamente conectado, usando dos enfoques muy poderosos. La pregunta que nos queda en el aire es, con la velocidad a la que evoluciona React y todo su ecosistema, ¿qué nuevas soluciones veremos en el futuro? ¿Cómo haremos que este diálogo entre componentes sea todavía más simple e intuitivo? Sin duda, el futuro del estado seguirá evolucionando.